Ciclo de Historia de la Música, programa número 12. Repasando un poco lo que hemos visto en los programas anteriores, se recordará que se han visto ejemplos de las liturgias cristianas primitivas, algunas de ellas lejos de Roma, en Asia o en África, y que finalmente vimos la liturgia musical ambrosiana creada en Milán por San Ambrosio, arzobispo de aquella ciudad, en el siglo IV. Y luego hablamos de que al llegar el siglo VI, el Papa Gregorio I, que la historia conoce como San Gregorio el Magno, se ocupó en codificar lo que pudiera llamarse el repertorio de la música para la Iglesia. Es decir, él lo que hizo fue una especie de catálogo, una ordenación, y no como se presente que él fue el creador o el inventor de un sistema musical. En realidad, con San Gregorio el Magno vinieron ciertas leyes, ciertas reglas que en cierto modo formaron una especie de constitución del canto religioso que se llamó canto gregoriano. Así pues se da el nombre de música gregoriana a la música religiosa cristiana antigua, luego de que las liturgias de que hemos hablado confluyeron en una sola gracias a esta codificación. San Gregorio Magno fue papa entre los años 590 y 604, pero repetimos, no todo el mérito se debe a él como recopilador del acervo de la música sagrada. El canto gregoriano tuvo su mayor esplendor entre 750 y 850 aproximadamente, es decir, centrado en la figura magna también, y así se le llamó, del rey Carlomagno. Curiosamente, el mayor esplendor del canto gregoriano no fue en Roma, ni en lo que después habría de ser Italia, sino más bien en lo que después habría de ser Francia. El canto gregoriano se distingue, entre otras cosas, porque en él la melodía es o muy pausada dentro de una tesitura muy estrecha, es decir, no se sube ni se baja mucho la voz, es casi un recitativo. Y por otra parte no hay ritmo, no hay compás, no hay medida como en las músicas de danza, sino que el ritmo lo da en una forma muy libre el acento de las sílabas. El primer ejemplo que vamos a escuchar de canto gregoriano es muy característico de cómo es este recitado del canto gregoriano, en donde un verso se canta por una voz que se llama tenor, no tenor, sino tenor, para usar la acentuación latina, y porque ya hemos de ver más adelante que este tenor o tenor no significa que tenga una voz alta. Y vienen unas pequeñas, muy breves inflexiones que se llaman inicio, inflexa, mediatio y terminatio. El ejemplo que vamos a escuchar es el de un salmo encerrado entre dos laudes, es decir, entre las palabras laudabo, y con eso concluye también el ejemplo. El ejemplo es mucho más breve que lo que hemos gastado al referirnos a él. Lauda anima mea Dominum, lauda Dominum in vita mea, salam Domino meo quam diuquero, non iter confidere in principibus, in filiis hominum in quibus non est salus. Dominus custodit alvenas, pupillam et viduam suscipiet, et vias peccatorum disperdet. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen.
Sin podernos detener en cada una de las modalidades y características de esta música, del canto gregoriano, música que desgraciadamente ya pertenece al pasado, porque la misma Iglesia la sustituyó más tarde con la polifonía, y solo se conserva en algunos sitios que la guardan cuidadosamente en ciertos monasterios. Ni qué hablar de nuestras iglesias en donde nunca se escuchó, por lo menos en nuestros días, el verdadero canto gregoriano. El ejemplo que vamos a ver es el de un gradual. El gradual es la segunda parte de la misa, el segundo sector de la misa primitiva, siendo el primero el Kyrie. El gradual se canta aquí en forma de antífona, es decir, de un coro al unísono, porque todavía estamos en la época homofónica o monódica, es decir, de una sola melodía, y es respondido por otro coro. Vamos a escuchar este ejemplo de un gradual ec dies, es decir, en este día. Ec dies es esta parte de la misa, en este día alabemos o exaltemos la obra del Creador. Es interesante recalcar que se trata de este trozo ec dies, porque más tarde oiremos también el ec dies en otras formas ya de la polifonía primitiva. La primera sección del propio de la misa, como decíamos antes, era el Kyrie, la segunda el gradual, y la tercera es el Aleluya, de la que vamos a escuchar ahora un ejemplo. El Aleluya, el tercer sector o tercera sección, es similar al segundo, al gradual. La melodía para la respuesta al Aleluya suele aparecer al final del verso. El ejemplo que vamos a escuchar pertenece a una misa, o mejor dicho, a la misa tradicional del lunes de Pascua.
vamos a escuchar un Kyrie y vamos a ilustrar una parte muy interesante y muy socorrida del canto gregoriano llamado el tropo. El Kyrie, la primera parte de la misa, solía ser aumentado en su texto con algunas frases naturalmente en latín, aunque la palabra Kyrie, bueno, la expresión Kyrie eleison es griega. Lo que podría compararse, y perdónense los que tratando de cosa tan sagrada como el canto gregoriano, pongamos este ejemplo trivial, podría compararse con lo que los actores de teatro en España llaman la morcilla, es decir, el agregado que se les ocurre en el momento de la representación. O hablando en términos más familiares entre nosotros, serían añadidos o micos, algo que se le cuelga al texto. Lo que pasa es que estos añadidos al texto a veces servían para prolongar el encanto del canto gregoriano. De modo que el ejemplo que vamos a oír es justamente el ejemplo de eso, del tropo. Es textualmente el añadido, las adiciones textuales a los textos autorizados como fueron hechas después del Papa San Gregorio. En el primer ejemplo que vamos a oír el Kyrie tal cual, es decir, solamente Kyrie eleison, Christe eleison. Y luego un Kyrie tropo, omnipotens genitor Deus omnium creatores eleison, Christe Dei forma virtus patrisque Sophia eleison, etc. Christe Dei forma virtus patrisque Sophia eleison. Christe Patris splendor olis lancire palato eleison.
factura benigne, eleison. Am bonum salvum spirat in nexus amore, eleison. Procedens comes vita fons purificans nos, eleison. Purgator multe veni eradico optime, offensas dere santo nos numere Vamos a ocuparnos ahora, en el ejemplo siguiente, de las secuencias. Las secuencias en realidad eran tropos también, añadidos, pero añadidos a las aleluyas. De manera pues que podría decirse que la secuencia es por definición una aleluya con tropo. Muchas de ellas eran canciones antiguas o melodías conocidas antes, de manera que no se inventaron para agregar a una determinada frase melismática o con arabescos de la aleluya, sino que se utilizaba ya alguna melodía conocida, como es el ejemplo que vamos a escuchar ahora en primer término. Digo en primer término porque vamos a oír dos consecutivos. El primero es un ejemplo de Nocter Valvulus, Aleluya Dominus Insina. Este Nocter Valvulus, que vivió por allá en el siglo X, en el siglo IX y a principios del siglo X, puesto que murió en el año 912, era llamado Nocter Valvulus, la palabra Valvulus que significa tartamudo, y era un monje que compuso varias obras de las melodías gregorianas. Es uno de los pocos autores conocidos de obras de canto gregoriano. La segunda de las secuencias que vamos a escuchar es todavía mucho más notable, porque es una de las que se conservan todavía en el ritual, cuando este ritual se sigue, y se llama Victime Pascalis. Alabemos a la víctima de Pascua, al Cordero Pascual, y es de Wipo, W-I-P-O, que vivió en la primera mitad del siglo X, es decir, aproximadamente entre el año 1000 y el año 1050.
Termina así el 12º programa de esta serie Historia de la Música. El próximo programa será dedicado a la monofonía o monodía, es decir, todavía la melodía religiosa, pero ya no del culto de la iglesia, sino en canciones semirreligiosas, semiprofanas, y a las canciones profanas, especialmente trovadores y troveros.